objetivos que ustedes tienen ahí y vamos a ir repasando lo que vimos hasta ahora. Bien. Parte 1 dice, objetivos de la primera parte era conocer el significado de inspiración. Y habíamos ocupado tiempo en meternos profundamente en qué quiere decir específicamente inspiración. Habíamos dicho que había cosas que son utilizadas en nuestro ámbito secular, que esa palabra cuando la transferimos a la teología tiene un significado distinto. Y habíamos dado algunos ejemplos, el de un deportista, el de un pastor que predica la palabra, el de un cantante. Decimos estamos inspirados, está bien usado nuestro lenguaje, pero no es en términos teológicos. ¿Sí? Bien, habíamos dicho que había tres palabras distintas, una de la otra, que nos ayudan a interpretar estas cosas. Tiene que ver. Uno era justamente la palabra inspiración. Dios sopló a los escritores en el momento de escribir la palabra. Por eso toda la palabra es inspirada por Dios. Aun cuando hay una mentira de Satanás, aun cuando hay un error del escritor, un error de concepto, Dios quiso que las palabras estén ahí. Por eso es toda inspirada por Dios. ¿Sí? Ahora, revelación tenía otro significado. Revelación significaba que ciertas partes de la Biblia necesitó que Dios nos revelara, si no, no podían haber llegado al conocimiento. El Génesis, visiones, profecías, ¿sí? No era por su espiritualidad ni por su carácter piadoso, sino era porque Dios los revelaba, si no, nunca hubiera llegado a conocerlos. Iluminación es un concepto más fácil. El concepto tiene que ver con comprender las escrituras, con los escritores que escribían y comprendían aquello que escribían. Si bien ciertamente algunos no. Vimos el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban, se preguntaban quién le va a pasar esto, cuándo va a pasar esto, y no tenían la respuesta. Es como que Dios le decía, vos escribí y no te preocupes, que algún día va a venir alguien y van a entender lo que vos estás escribiendo ahora. Entonces Isaías, que escribió 1000 años antes de Cristo, escribía sin conocer a quién destinaba cierta parte de su profecía, otra parte no. Bien. Esas fueron las tres diferencias. ¿Sí? Bueno, hemos visto también teorías incorrectas. La semana pasada nos ocupamos de ver qué cosas no eran inspiración para luego llegar a lo que sí es inspiración. Como que fuimos descartando, esto no es, esto no es, esto no es, evidentemente lo que queda es esto. Entonces habíamos dicho, la primera teoría era la teoría naturalista, la teoría de la intuición, la teoría de la gracia. Esas tres quizás tienen algo parecido en el que niegan el carácter sobrenatural. Entonces más bien tiene que ver con una negación de inspiración. ¿Sí? Dejan de lado que una influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora tenemos las otras tres, que habíamos gastado más tiempo en verlas. Primero habíamos estudiado la teoría parcial. ¿Qué nos enseñaba la teoría parcial? Ahora escuchen una cosa. Ustedes, los que creen en la teoría parcial, no van a decir yo creo en la teoría parcial de la inspiración. No, ellos van a decir yo creo que inspiración es esto. Y se van a apoyar en esto que estamos estudiando. No sé si me entienden. Lo vamos a suponer los católicos. Nosotros vamos al cura. El cura no te va a decir, yo creo en la inspiración parcial de la Escritura. No. Pero lo que va a decir que el Antiguo Testamento está lleno de figuras que no necesariamente fueron así los escritos. Ellos van a enseñar que los escritos de carácter religioso son los inspirados verdaderamente, pero los otros no nos importan tanto. Es decir, ¿qué creen ellos? Bueno, que no es fundamental el hecho de un Adán como persona existente. Lo que pasó fue un pueblo que cayó en pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos visto, a la luz de las Escrituras, que si tenemos problemas para confiar en Adán, tenemos problemas en Romano para confiar en la doctrina de la justificación. Porque dice que por Adán entró el pecado y por Cristo la justicia. ¿Sí? ¿Por qué podría yo no creer en Adán, pero sí creer en Cristo? ¿Entienden?
tenemos un problema cuando leemos 1 Corintios 15 con la doctrina de la resurrección. Si Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida. ¿Ah? Es un colador a la escritura. Entonces habíamos dicho que la teoría parcial era aquella que decía que los datos religiosos son los inspirados, pero de geografía, historia, genealogías no eran tan necesarios. Le habíamos dicho algunos ejemplos. ¿Sí? Si el pueblo se salvó cuando se liberó de los egipcios porque el agua estaba bajita o porque se dio el agua, no hace la diferencia. Lo importante es que sí se liberara. No, hace la diferencia. No sé si me entienden. Y habíamos leído que todas estas cosas ocurrieron para nuestra enseñanza. ¿Sí? Dice 1 Corintios, Romanos. ¿Sí? Para nuestra enseñanza. Habíamos dicho que los datos científicos también son inspirados por Dios. No es que Dios sabe más hoy que hace 5.000 años atrás, porque Dios es omnisciente. Y otra característica de Dios es que Él no cambia, es inmutable, no varía. ¿Está? Ahora, la Biblia no es un libro científico, pero tiene cosas de la ciencia y esas cosas son correctas. Como por ejemplo que dice que la Tierra está suspendida sobre la nada, cuando habla sobre los círculos de la Tierra, ¿sí? Esos son datos científicos, pero no está hablando de ciencia, está hablando de otra cosa, pero lo mencionan. Y lo que mencionan está bien. Y los antiguos no se dieron cuenta de que está bien porque la iglesia en aquellos tiempos ocultaba la Biblia, pero si hubieran ido a la Biblia se hubieran dado cuenta de que la Tierra era redonda, que estaba suspendida, cosas que se dieron cuenta muchos siglos después. Entonces la historia inspirada, la ciencia, y por último, habíamos dicho las genealogías. Fulano, hijo de Sultano, no tiene errores. Y aún esos detalles son importantísimos. Nosotros habíamos aprendido que la genealogía es importante y fundamental, sobre todo para el pueblo judío. Era fundamental que Mateo, el evangelista de los judíos, presentara a Cristo como el hijo de David, heredero del trono, como hijo de Abraham, heredero de una nación. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que este era un rey diferente, porque era un rey que no se avergonzaba de su pueblo. Porque este rey nacía para perdonar, para salvar al pueblo de sus pecados. Habíamos dicho entonces la teoría, descartábamos la teoría parcial, y habíamos descartado otras dos. La teoría del dictado, que la teoría del dictado dice que los escritores actuaron como secretarios mecánicos de Dios. Si Dios les dictaba, ellos escribían. Y habíamos dicho que no fue así, porque podemos ver en la escritura el carácter de los hombres de Dios, el estado de ánimo. Podemos llamar a Juan el discípulo del amor, porque en sus cartas habla del amor, ¿sí? Primeras de Juan va a hablar permanentemente de la necesidad que el creyente tiene de manifestar el amor. Pedro es el apóstol de la esperanza. En sus cartas va a decir que somos renacidos por una esperanza viva. ¿Sí? Pablo el apóstol de la fe. Ahora, su personalidad, su pasión, están expresadas en sus escritos. El carácter poético de David, la sabiduría de Salomón. Si Dios le hubiera dictado, tranquilamente cualquiera hubiera podido escribir cualquiera de otra cosa. No sé si me entienden. ¿Está? Así que no actuaron como secretario mecánico de Dios. Ya vamos a ver cómo lo hicieron. Y ahora que me falta dando vuelta por ahí, ¿cuál es? La teoría del concepto. El concepto dice que Dios le dio la idea y dejó que ellos la expresaran lo mejor que ellos podían. ¿En qué se apoya esta teoría? ¿Se acuerdan? En que algunos dicen la Biblia tiene errores, pero no es culpa de Dios. Los errores es culpa de los que lo escribieron. Dios les dijo lo que tenía que hacer, se lo mostró, pero ellos al escribirlo cometieron errores. Tampoco es así. Y por fin habíamos dicho en qué creemos nosotros, qué confiamos, cómo definimos inspiración. Decimos que la Biblia es verbal y es plenaria. Plenaria porque los conceptos son dados por Dios, porque la totalidad es inspirada por Dios, aún historia, geografía, genealogías, etc. Y decíamos que era verbal porque son las mismas palabras que Dios quiso que estén allí. Por eso decimos que es verbal y que es plenaria. Por eso dice la Escritura que se tiene
que la escritura no se puede tratar ni una J ni una tilde. ¿Sí? Y habíamos dicho, habíamos quedado ahí, si no me equivoco. ¿Está? Bien. Ahora vamos a terminar. Ahí ustedes tienen, con respecto a inspiración verbal y plenaria, aclaremos lo siguiente. Y hay algunas cosas que aclarar. La inspiración se aplica, los dos primeros los vamos a dejar para ahora, que algo habíamos hablado la clase pasada, ya vamos a hablar de las copias, de los originales y demás. Pero vamos al punto 3. Los hombres han sido preparados por Dios. Los hombres han sido preparados por Dios para un trabajo especial. Dice, Dios usó la personalidad del escritor, su ambiente, su vocabulario, su entrenamiento, etc., para escribir la Biblia. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? No fue que un día Pablo se levantó y dijo, hoy voy a escribir la carta primera de Corintios. ¿Y qué vas a escribir? No, no sé. Voy a ver por aquí, termino de escribir, acá tengo la carta de Corintios. No fue así. Una serie de sucesos y de cuestiones fueron usadas por Dios que capacitaban a Pablo a escribir esa carta. Por ejemplo, Dios usó su capacidad. Él era hebreo de hebreo, quiere decir que era un conocedor de la ley, entrenado a los pies de Gamaliel. Nació en una época que lo habilitaba para escribir. Si hubiera nacido 100 años después, no hubiera podido escribir esa carta. Los motivos por el cual escribió no eran ajenos a una realidad. A ver si me entienden. Había un problema en la iglesia de Corinto, por un lado. Eran niños espirituales, competían, querían los mejores dones. ¿Sí? Pablo tenía capacidad para escribir esa carta, ya la hemos mencionado, pero aparte tenía un corazón puesto allí. Entonces Dios utiliza la capacidad de Pablo, la cuestión geográfica, la cuestión histórica, lo que él tenía en su corazón, su pasión, y él de lo profundo del corazón de él va a escribir. No le puedo escribir como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y él empieza a escribir la carta porque había una realidad que necesitaba escribir esa carta. No sé si me van entendiendo, ¿sí? Tiene que ver con un concepto que ahora vamos a explicar, que no está en los apuntes. Y ustedes van a poner allí. Yo siempre les digo, cuando escribo apuntes no me gusta escribir todo lo que digo, porque es como que después no hay nada para escribir y para llegar a leer. No, esto lo vamos a escribir. Dualidad de autor. ¿Cómo definimos a la dualidad de autor? Hay que entender algo. En la inspiración verbal y plenaria de las escrituras es más que guía. Es más que Dios guiando a los escritores. Porque vean el ejemplo. Vamos a suponer que en este momento yo les digo, ustedes me preguntan dónde queda la cancha de Unión. ¿Está? Y yo los guío. Les digo, bueno, estamos acá, agarre tu hoja, 4 de enero derecho, Boulevard, y se van a encontrar con la rotonda cancha de Unión. Yo los guío. ¿Sí? Pero resulta que cuando agarran 4 de enero para volver, nos encontramos con una calle cortada por la barra. Y usted me pregunta, bueno, vos me dijiste, me guiaste, pero ahora cómo hago. No, yo ya te guié. No. ¿Entienden lo que les digo? El concepto es más que guía. Hay una frase que está en los apuntes, y yo la saqué porque normalmente no se entiende, pero la vamos a explicar. Es tan activa, vamos a poner así, como pasiva, es tan positiva como negativa. ¿Qué significa esto? Claro, sí, con razón sacaste la frase porque no entendemos nada. Es tan activa la presencia del hombre que si nosotros miramos al hombre, decimos es 100% activa la presencia del hombre. Porque el hombre y una necesidad en la iglesia, vamos con Pablo, seguimos con el ejemplo de Pablo, había una necesidad en la iglesia.
le tocó el corazón del hermano, le empieza a escribir, y entrega la carta 100% en el rasgo de Pablo. 100% lo que había en el corazón de Pablo, en la mente de Pablo. ¿Está? Decimos activo, expositiva de la presencia de Pablo 100%. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista de Dios, también decimos lo mismo. ¿Sí? El 100% inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo soplando en Pablo las palabras que él tenía que poner. ¿Sí? ¿Qué significa que hay dualidad de autor? Que la Escritura tiene dos autores. Uno es el Espíritu Santo y otro es el escritor bíblico. Al punto tal que vamos a ver ahora algunos ejemplos, que cuando leemos una palabra, vamos a leer por ejemplo, Moisés dijo. Leemos el otro evangelio, o el otro evangelista leemos, y dice Dios dijo, referido al mismo pasaje. Ahora no hay ningún problema porque lo dijo Moisés, 100%, activa la presencia de Moisés. Pero en el otro evangelio tenemos negativa y pasiva la presencia de Moisés, porque está 100% la presencia de Dios. ¿Me entienden? Eso es validado. Vamos a ver algunos ejemplos. Me van a ayudar en la lectura y en la búsqueda. Mateo 15:4, y alguien va a leer Marcos 7:10. Vamos a ir. Mateo 15:4, vamos a necesitar la ayuda ahora, porque son una serie de textos. Sí. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Bien, la otra cita. Marcos 7:10. Sí. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí El que está. maldiga al padre. Ahí está. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Están los dos haciendo relato a lo que pasó en Éxodo. Sí, un evangelista dice, Dios dijo, y no hay ningún problema porque lo dijo Dios, pero el otro dice, Moisés lo dijo, y no hay ningún problema porque lo dijo Moisés. ¿Sí? Otro pasaje. Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 110. Y ahí va a leer Marcos 12, 36 y 37. Luchi, buscame Marcos 12, 36 y 37. Salmo 110, 1. Bien. Dale. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué dice más el otro texto? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Ahí está. dijo el Señor, David dijo, por el Espíritu Santo, ¿qué dijo? dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que Ahí está. ponga a tus enemigos por estrado ¿Se de dan tus cuenta cuál es la dualidad de autor? Moisés dijo, Dios dijo. Es el mismo autor, pero son distintos. Ahora vemos, Jehová dijo a mi Señor, David dijo por el Espíritu Santo. Vamos a otro pasaje. Éxodo 3, 6. Buscame Gilman, Éxodo 3, 6. La compañera allá atrás. Buscame Mateo 22, 31. Si te podés repetirle el de No. Si no lo copiaste, nada. Joder. Ahora te quedaste. Marco. Primero, Mateo 15:4 con Marcos 7:10. Empieza acá. El segundo, el Salmo 110, 1 con Marcos 12, 36, 37. Éxodo 3, 6. Ahora lo vamos a comparar con Mateo 22, 31. ¿Quién lo tiene? Lo lee. Éxodo 3:6. Sí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien. ¿Qué dice Mateo 22, 31? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está. En un caso es Moisés que escribe, en el Evangelio de Mateo es Dios que dice. ¿Sí? Hay dualidad. Vamos a otro texto. Vamos a buscar otro que no sea Moisés. A ver, Isaías 6:10.
comparado con Hechos 28:25. Acá está un profeta hablando. Isaías 6:10, alguien busca Hechos 28:25. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, y se conviertan y haya para esa guerra. Bien, ese es quien habla, es el profeta Isaías. Hechos 28:25. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo de esta manera: Viene el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí está. Era el mismo pasaje, pero al revés. Me fui yo, porque en Isaías 6:10 es Dios el que habla. Y a este pueblo, dijo Dios. Es Dios hablando. ¿Sí? En Hechos, Pablo claramente va a decir que el que habla es Isaías. Hay uno más, lo buscamos, todos tenemos tiempo. Lucas 20:37. Alguien va a leer Marcos 12:26. Yo voy a leer Lucas. Raúl, busca Marcos 12:26. Lucas 20. Dice así, Lucas 20:27. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Es Moisés el que habló aquí. ¿Qué dice tu Iván? En Marcos 12. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitarán, ¿no ven leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Ahí está. En uno dice que habla Moisés, en el otro Dios le habla a Moisés. Está claro el concepto de dualidad de autor. Está 100% la característica de la persona, sus capacidades, sus recursos, impresas allí. 100% la obra del Espíritu Santo de Dios, eligiendo las palabras que Él quería que hablara. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bien, entonces ahora vamos a ir a los primeros dos puntos que tienen allí ustedes en los apuntes. Dice ahí, la inspiración se aplica en forma directa solo a los escritos originales, no a las traducciones. Y acá tenemos un problema. Porque el punto 2 complementa. La inspiración se relaciona más con el escrito que con el escritor. ¿Qué significa? Acá está el escritor y este es el escrito, ¿no? Vamos a suponer que acá está el apóstol Pedro escribiendo y esta es la primera carta de Pedro. La inspiración tiene más que ver con esto que con esto. ¿Qué quiero decir? La inspiración tiene que ver con la certificación de que esto es inspirado por Dios. Lo explico de otra manera. ¿Vieron cuando nosotros tenemos que presentar, por ejemplo, el documento, una copia del documento? Nos mandan al registro civil, el registro civil tiene un sello y nos garantiza que es auténtico del original. ¿Sí? Bien. La inspiración garantiza que lo que está escrito es inspirado por Dios. Tiene que ver mucho con el escrito más que con el escritor. Ahora bien, dice otra verdad el punto. Que solo los originales. Ahora estamos en problemas. Y de esto no vamos a venir a hablar un rato acá. Un rato largo. Por eso es importante la clase de hoy. No hay originales. Yo no tengo en mi mano el evangelio original que escribió Lucas, según él. No. Y acá estamos en problemas. Porque vamos al año 0
¿sí? Acá ves a Cristo. ¿Sí? Esto es antes de Cristo y esto después de Cristo. Algo empezamos a hablar la semana pasada. ¿Sí? El libro más antiguo de la Biblia se escribió 4500 años de la fecha. Los evangelios con las cartas del Nuevo Testamento se terminaron en el año 90 después de Cristo. ¿Sí? Ahora, nosotros no tenemos originales. Y la inspiración me certifica que lo que fue inspirado por Dios, lo que me garantiza a mí que es seguro que Dios lo inspiró, es el original. ¿Cómo puedo confiar yo que hoy tenemos en nuestras manos la versión Reina Valera y que esa versión es fiel a la que se escribieron tantos años antes? Vamos a tener tres elementos que nos van a ayudar a nosotros a confiar y que nos van a dar la certeza y la seguridad. El primer elemento lo habíamos empezado a hablar la semana pasada. 1. La copia más cerca del original. ¿Sí? Vamos a suponer, pregunta, estamos 4500 años antes. Vamos al texto de Isaías, por ejemplo, que se escribió 1000 años antes. Vamos a suponer que yo tengo una copia del año 100 antes de Cristo. Perdón, 100 no. 100 antes de Cristo. Luego se copió. Llegamos a 900 después de Cristo. Isaías, ¿sí? El profeta escribió 1000 años, se copió. Yo tengo una copia del año 100 antes de Cristo. Se siguió transcribiendo. Yo tengo una del año 900 después de Cristo. 1000 años de diferencia. ¿Cuál es más confiable? ¿Esta o esta? La 100. Sí. ¿Por qué? Porque esta se escribió más cerca que la que escribió Isaías. Acordate que solamente la que Dios es inspirada por el Espíritu de Dios es la que hizo Isaías. Bien. Entonces, cuanto yo más me acerco al original, puedo confiar que es más fiel esa copia, ¿sí? Pero hay otro elemento que es fundamental. La cantidad de copias. Vamos a explicar esto. Vamos a suponer que Isaías, y no lo elegí al azar a Isaías, no me van a ver porque lo elegí de ejemplo. Isaías escribió en el año 1000 a.C. ¿Sí? Escribió una copia. Llegamos al 900 y yo tengo una copia. ¿Sí? Suponemos que la última copia que yo encuentro es del año 900 después de Cristo. Ya pasaron casi 2000 años, 1900 años. ¿Se ubican por qué? 1000 hasta Cristo, 900 hasta después de Cristo. Y yo tengo una copia. ¿Cómo puedo confiar yo que esa copia es igual a esta? Si se copiaron miles para que yo tenga esta mano. ¿Qué? ¿No pudo haber un error en el medio del camino, alguno que escribió algo mal? Claro que pudo haber. Pero si yo tengo, cuando llego al año 900, 10 copias, y las 10 dicen lo mismo, me quedo más tranquilo. Porque si hubiera habido un error, por ahí dirían 8 a una cosa y 2 dirían otra. Y en estas dos estaría el error, no sé si me van entendiendo. Bien. Cuando hablamos, yo quiero hacer una comparación porque acá es muy importante. ¿Quién estudia en la universidad? ¿Vos estudiaste? ¿Vos Maxi? ¿Alguno? Bien. Cuando leemos o hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, es interesante compararlo con los textos del escrito bíblico. Por ejemplo, vamos a comparar algunas cosas. El autor, ¿quién es? La fecha de escritura, la más... Vamos a ponerlo. Yo voy a poner acá. Vamos a borrar acá, esto lo vamos a dejar.
escribió Platón? Platón. ¿En qué fecha escribió? ¿Sí? Vamos a aprender, vamos a ver. La copia más cerca al original. ¿Sí? Perdón, fecha. El lapso. Y por último vamos a ver, vamos a poner acá la cantidad de copias. Nos vamos a dar cuenta por qué podemos contener aquí. Vamos a ver literatura. Platón. Platón escribió en el año 427 al 347 a.C. ¿Sí? Ustedes imaginen que Cristo está acá, 427 años antes, escribe Platón. ¿Sí? Entre la copia, entre que escribe Platón acá, ¿sí? Y la copia más cercana a esta, pasaron, o sea, tenemos al 900 después de Cristo, no sé si me entienden, voy a explicar de nuevo. Platón escribe en el 427, escribe, se recopilan los escritos de él. El más cercano al original es el 900 después de Cristo. ¿Sí? Tenemos un lapso de 1200 años. Aquí hay acá el lapso. 1200 años. ¿Me entienden lo que estoy pidiendo? No entiendo nada. Lo explicamos ya. Lo reitero. Escribe Platón en el 427 a.C. ¿Sí? La copia más cercana que nosotros tenemos es del año 900 después de Cristo. Es decir, que un lapso de 1200 años. ¿Y saben cuántas copias tenemos? 7 copias. Es decir, ¿por qué confiamos que cuando leemos a Platón, leemos a Platón y no hay errores en el camino? Porque pasaron 1200 años de que él escribió hasta la copia más cercana, es muchísimo 1200 años. Se fue copiando, y cuando llegamos a 900 después de Cristo pasaron 1200 años y encontramos 7 copias, que las 7 dicen lo mismo. ¿Me entienden? Aristóteles es otro conocido. Este estuvo antes, en el 384 a.C. ¿Sí? La copia más cercana al original es del año 1100 después de Cristo. ¿Me entienden? ¿No entendés? Si lo explicamos, borro otra vez, vamos a hacer otra cosa. ¿Borro? ¿Quieren que borre? ¿Explicamos otra vez? ¿Se entiende bien? Ya Platón, ya explicamos. Ahora vamos a Aristóteles. Aristóteles vivió en el año 384 a.C. Él escribe. Pasan 1100 años después de Cristo, tenemos las copias de él. Las más cercanas al original son estas. 1100 años después de Cristo. Es decir, que hay un lapso de 1400 años. Desde que él escribió hasta que yo tengo la copia más cercana al original. ¿Sí? ¿Qué cantidad de copias tengo? 5. Y las 5 dicen lo mismo. Entonces, cuando estamos en la universidad, no hay problema de Sócrates, Platón, Aristóteles, pasaron 1200 años, se fue copiando, llegamos a un lapso de 1100 años, que son 1400 del original, son 1200 en el caso de Platón, y tenemos 7 copias, acá tenemos 5, acá tenemos 7, las 7 y las 5 dicen lo mismo, entonces confiamos en que leemos, está bien, que no se equivocaron los traductores, ¿me entienden? Bien. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hay más de 6000 copias que dicen lo mismo. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, entre los dos, encontramos 13.000 copias.
13.000. Y las 13.000 dicen lo mismo. Ahora no solamente eso, sino que el lapso de tiempo, el Nuevo Testamento se escribió en estos 90 años, después de Cristo. Desde que Cristo nació, pasaron 90 años, se escribe el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Saben cuánto hay entre la copia más cercana al original? La más antigua tiene 200 años. Hay de 120 y pico y de 200 años. Y juntamos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento más de 13.000. Y las 13.000 dicen lo mismo. ¿Me entienden? Ahora bien, vamos a otro aporte. ¿Esto lo puedo borrar? Borramos Platón, borramos Aristóteles, borramos acá. ¿Existe una de las copias esas? Sí, existe. Por eso te digo. Ahora bien, tenemos 13.000 copias que todas dicen lo mismo, es decir, imagínense ustedes, Isaías escribe la carta, escribe el copista, que había personas que se dedicaban a este trabajo, y estos copistas no eran como en el ámbito secular, tenían que cumplir con un montón de ritos, por eso viste que pusieron dos, uno, el lapso de tiempo de la copia original, más cercano, más confiable, dos, la cantidad de copias, tres, la severa rigurosidad de los copistas, eran muy celosos, tenían que utilizar una ropa especial, tenían que cumplir con ciertos requisitos, tenía que haber un espacio entre letra y letra. Si, por ejemplo, mencionaba el nombre de Dios, tenían que utilizar una pluma diferente. Por más que ellos sabían de memoria, no podían escribir de memoria. Si venía un rey y le hablaba, ellos no podían ni escuchar al rey porque estaban concentrados en lo que hacían. Y eran muchas personas que hacían el mismo trabajo. ¿Entienden? Ahora bien, imaginen que estaba Isaías, escribe copista, otro copista, otro copista, otro copista, otro copista. De esta copia salen dos, otro, de esta también. Llegamos al Nuevo Testamento con miles de copias. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Ahora vamos a otra cuestión. Vamos a ahorrar por un rato, ya vamos a volver a escribir la línea del tiempo porque hay un dato importante. Nos arroja 1000 años de confiabilidad. Vamos a imaginar que un profesor en la escuela hace un dictado, todos nosotros. ¿Sí? Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Vamos a suponer que somos 30. Y yo les dicto algo a ustedes, a los 30. Y todos ponen lo mismo, supuestamente. Vamos a suponer que de los 30 hay un grupo de 5 que cometen errores en el dictado que yo les digo. A ver una frase, un refrán cualquiera, dígamelo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, todos ponen dime con quién andas y te diré quién eres, pero un grupo de 5 ponen dime quién anda y vas a saber quién sos. Esos 5 se equivocaron, ponen otra frase. Ahora vienen 10 alumnos que faltaron a la clase. De los 10, 5 le van a pedir el dictado a los que escribieron bien. Y los otros 5 se lo van a escribir a los que escribieron mal, a los que escribieron mal. Bien. Estos que escribieron mal van a formar una familia. Los que escribieron mal. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que A es el original. ¿Sí? Tenemos a B y a C que también escribieron. D y F, G y H, I y J, K y L, M, L, M y N, O y P, Q y R hasta llegar a Z. ¿Sí? Hay una técnica que se llama crítica textual, que hay un creyente que sabe de literatura, ¿qué hace esta técnica que se llama crítica textual?
Esta crítica textual es capaz de tomar desde Z hasta M y juntar y recopilar todos los escritos que hay, y es una técnica que no falla, y con todos los escritos que hay pueden llegar tranquilamente al original que está. No sé si me entiendo lo que les explico, ¿sí? Ellos escriben, ellos empiezan a recopilar todo lo que hay con relación a los escritos, a los manuscritos. Porque puede haber algunos que cometieron errores, alguna frase. Si un copista se equivocó, el que vino después y le copió a él se va a volver a equivocar. Y ese error se va a reproducir tantas veces como copias haya. ¿Entienden lo que les digo? Pero ¿qué hizo esta técnica que se llama crítica textual? Recopiló todas las copias y a través de todas las copias pudieron llegar al original. ¿Sí? Esta es otra evidencia que podemos confiar en las escrituras. Así que vamos a contar las evidencias. Primero, la copia con relación al original es muy cercana. Segundo, para un judío, la copia era tan fiel como el original, por la rigurosidad que tenía. Aparte, ustedes recuerden que mientras copiaban, ese escrito que se estaba deteriorando un poco, iba a las escuelas. Los niños aprendían a leer y escribir con la Torá, que era la ley de Dios. ¿Sí? Hablamos de otro, que es la crítica textual. Juntamos todas las copias, que son 13.000, y con las 13.000 copias que hay, podemos llegar al original. ¿Está? Cantidad de copias, rigurosidad, cercana al original. Ahora, hay otra cuestión más. ¿Por qué había elegido Isaías y no otro? Isaías fue escrito en el año 1000 antes de Cristo. ¿Sí? La copia más cercana que teníamos hasta hace 60 años atrás era el texto de los Masoras, que vamos a conocer, que llamamos escribas, hasta el año 100 después de Cristo. Del 100 al 500 estaban los budistas, eran rigurosísimos, ellos tanto como los escribas, y después otros del 500 al 900 que se llamaban masoretes. ¿Sí? Estos eran tres grupos distintos de escribientes. Se dedicaban a escribir y a copiar y a copiar y a recopiar. Esdras era escriba. Y Esdras lo ubicamos cientos de años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Ya vamos a hablar de Esdras, quién fue. Ahora, cuando hablamos de Isaías, la última copia que nosotros teníamos, la más cercana a esta, que fue el original, era del año 900 después de Cristo. ¿Quién había escrito esta copia? Los masoretes. Eran un grupo de hermanos que se dedicaban a hacer esta tarea. ¿Está? ¿Qué pasó en 1947? Hace poquito, relativamente poco. 1947, ¿cuánto hace? Menos de 60 años. Había un pastor beduino que andaba por la zona del Mar Muerto, se le había perdido una cabra. Encontró el texto de Isaías. Ahí está, no un texto. Encontró un rollo con toda la profecía de Isaías, ya te voy a explicar. Hay un pastor beduino que tira una roca y siente ruido de vasijas rotas y entra a recopilar y encuentra, entre otras cosas, encuentra un montón de escritura y literatura, muchísima y religiosa, pero va a encontrar un rollo entero del libro de Isaías. ¿De qué fecha? Del año 100 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Por el carbono 14 y por el resto de la literatura que databa de aquel entonces. ¿Sí? La artesanía y otras cosas. El resto de la literatura hablaba de Israel y hacía alusión a estos tiempos. ¿Entienden? Entonces, se comparó la copia del rollo del Mar Muerto con la copia de los masoretes de 1000 años después y eran iguales. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Qué me aporta esto? 1000 años de confianza. Si lo que se escribió 100 años antes de Cristo
es igual a lo que se escribió 900 años después de Cristo, yo confío 1000 años más. O sea, tengo 1000 años de confianza cerca del original. Y si esto está bien, al igual que esto, ¿por qué no va a estar bien como el original? ¿Me entienden lo que les digo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? El Roger del Mar Muerto no solamente encontró esto, sino encontró 4000 fragmentos de literatura, no solamente religiosa, secular también. 4000 fragmentos de 500 libros en total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto del Roger del Mar Muerto? ¿La Biblia textual? ¿No? ¿Entendimos todo? Bien. Ahora, hay otra cuestión importante. Tiene que ver con la cuestión política, cultural. ¿Qué idioma se hablaba en Israel? Arameo. No. Hebreo. ¿Sí? Se hablaba en hebreo. La Biblia fue escrita en algunos pasajes en arameo. También, está bien. Hicieron bien. 3 idiomas escritos en la Biblia. Algunos pasajes en arameo. En los tiempos que nace el Señor Jesús y se escribe el Nuevo Testamento, los judíos, ¿en qué idioma hablaban? Hablaban griego. Bien. ¿Qué pasó? En el año, yo voy a ver, no me acuerdo cuándo. En el año 285 antes de Cristo, estaba el Imperio griego gobernando. Fue necesario traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego. Lo que nosotros conocemos, o van a conocer, van a leer por ahí, las 70 o la Septuaginta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ptolomeo, que estaba en la parte de Egipto, daba la necesidad de que los judíos necesitaban tener acceso a la literatura religiosa, pero claro, ellos no la comprendían porque hablaban un idioma en el que no estaba escrito. Manda llamar 6 sacerdotes por tribu, son 12 tribus, por 6 sacerdotes son 72, y los lleva a una isla, por allá por Egipto, que se llama la isla, ya me voy a acordar, lo anoté por acá. Faros. Los lleva a la isla de Faros. ¿Qué hacen estos sacerdotes religiosos, hombres piadosos? Se ponen a traducir el Antiguo Testamento. Fíjate si es digno de confianza, que son 70, pero no se juntaron todos. Los 70 separados empezaron cada uno a escribir el Antiguo Testamento. Entonces cuando todos terminaron, empezaron. Somos 72. ¿Qué pusiste? Génesis 1:1. ¿Qué pusiste vos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ordenada vacía. ¿Qué pusiste vos? Lo mismo. ¿Vos? Lo mismo. Ah, no, yo puse algo distinto. ¿Por qué? Ah, se equivocó. ¿Qué pusiste vos? Lo mismo. Cuando estaban 72 de acuerdo, Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué pusiste vos? ¿Qué pusiste vos? ¿Qué pusiste vos? Se pusieron de acuerdo los 72. Entonces es de suma confianza. Es la traducción de la Torá y de todos los antiguos escritos del Antiguo Testamento en hebreo, lo pasaron al griego. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tuvo? Primero, un puente para que los judíos de habla griega que estaban en Alejandría pudieran acceder al Antiguo Testamento. ¿Qué era eso? Y 25. Y 25, estamos bien, ¿no? Segundo, proyectó un precedente para los misioneros para que traduzcan a otros idiomas. Ustedes piensen que había personas que querían ir con la palabra a otros lugares que se hablaban otros dialectos, otros idiomas. Al tenerlo en griego, ellos podían volver a traducir en su idioma. ¿Me entienden? Hasta que se escribió la Vulgata Latina, que es el Antiguo Testamento griego y el Nuevo Testamento traducido a latín. ¿Entienden? Y después empezaron, lo tenemos, en el idioma sirio, en el idioma latín, en el idioma griego. De acá empezaron a escribir en distintos dialectos y en otros idiomas.
hasta que nosotros tenemos esto. Después conocemos también como las traducciones y las revisiones. Y ahí aparecen dos personajes, Reina y Valera. Reina, que era el traductor, y Valera, Casiodoro de Reina era el traductor, y Valera era el revisor. Ahora si me equivoqué, le dije al revés. Reina era el traductor, Valera era el revisor. Vamos a explicar qué es la traducción. ¿Qué significa? Está en estos idiomas. Aprovecho para decir, ustedes van a ver que si ven el libro Evidencias que sin veredicto, un libro importante, van a tener con que hay versiones siríacas que hablan del año 150 después de Cristo, que hay de algunos escritos, la Vulgata Latina del año 400 después de Cristo, son muy cercanos a las copias originales. Las traducciones se difundieron muy rápido, ¿sí? Llegamos a la traducción castellana del hebreo, o del griego, vamos a llamarlo así. La palabra está escrita en griego al castellano. ¿Sí? Reina, el traductor, Valera, es el revisor. Ya vamos a explicar que es una traducción y una revisión. Bien. Vamos a explicar una cosa. ¿Qué hizo Casiodoro de Reina? Tomó las palabras griegas y la tradujo al español, al castellano, con la palabra que más se le parecía. Ahora ustedes escucharon alguna vez, leemos una frase en la Biblia y el predicador dice, en el original esta palabra es la idea de algo, y le explica qué significa en el original. Y si no, si significa eso, ¿por qué no lo pusieron así? ¿Nunca te preguntaste? ¿Sí? Es porque el traductor no podía hacer una explicación de la palabra esa. Tenía que buscar una palabra que se le parezca y ponerla. No sé si me entienden. ¿Me explico bien? Sí. Para poder armar la frase. Claro, él no podía. No queda descolgado. Claro, él tenía, vamos a suponer. Ustedes vieron cuando dice, aparte otra cosa, el traductor podría hasta ser un inconverso si ustedes se ponen a pensar. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que ya hablamos recién, todo lo que yo acabo de explicar, que nuestro Dios es el Dios de la inspiración, pero el Dios de la preservación. Y si bien el escrito original no está más, pero Él se encargó de todo lo que yo les dije, de buscar personas que sean así, de un carácter especial, que tengan un rito especial para que nosotros podamos confiar en la cantidad de copias, que esas copias se cercanas al original, que el hallazgo del rollo más muerto nos aporta 1000 años de confiabilidad, todo eso es lo fundamental. El traductor no es tan importante. Vamos a suponer que yo todo lo que estoy diciendo en esta noche lo digo en inglés, y ustedes no entenderían nada. Y yo traigo afuera un traductor que no es creyente, no tiene que ser creyente. Basta con que haga bien el trabajo de traducción, lo que yo estoy diciendo es confiable, ¿no? Bueno, Reina era traductor, era creyente, pero no era el intérprete de la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo básico bíblico que nosotros conocemos. Cuando alguno es tentado, no. 1 Corintios 10:3 dice que Dios dará bienaventurado al varón que soporta la tentación. Porque cuando haya... Vamos a revelar. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acá viene una palabra en el griego, en un sentido, pero en el castellano la tradujo tentación. Y dice, bienaventurado varón que la soporta a la tentación, porque no dejará Dios ser tentado más de lo que vos podés resistir. Tentación habla de algo que tenemos que soportar y que tenemos que resistir.
pero no es correlativo con el resto de la escritura que me dice que yo la tentación no la tengo que soportar y resistir. ¿Qué tenemos que hacer con la tentación? Tenemos que huir. Ahora esa palabra que ahí, reina, la traduce como tentación, en otro pasaje la va a traducir como prueba. Y no es igual prueba y tentación. La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. La prueba la tengo que soportar, la tentación me tengo que ir. Ahora él busca una palabra que a él le pareció conveniente y elige tentación. Pero por ahí la más cercana a lo que quiso decir el original era prueba. No sé si me entienden. ¿Qué se equivocó? ¿Está mal? No, no es que está mal. Lo que pasa es que no puede hacer una explicación porque no puede explicar algo. Él tiene que traducir palabra por palabra. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Hay otros ejemplos. Él tiene que poner lo que está, no agregar. Claro, él tiene que poner algo y no puede explicar por qué puso esta palabra. O la idea de esta persona, no, él tiene que traducir. Vamos a suponer, Colosenses 3, 1. Si puedes saber el resultado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La versión inglesa dice, poner los afectos. ¿Sí? Entonces como que el Reina Valera puso los ojos. La idea es algo que ve. Para el que tradujo en inglés, tiene que ver con los sentimientos. Están bien los dos, no hay un problema. A veces ir al original me aporta una riqueza mayor a la que yo tengo en una palabra, no sé si a la que tenemos normalmente. No sé si me entienden o si yo me explico bien. Hay muchísimas más. A ver. Bueno, no sé, podría decir varias, pero no quiero perder tiempo en esto. ¿Sí? Eso es la traducción. Después están los revisores. ¿Para qué sirven las revisiones? A ver qué les parece. ¿Para qué sirven las revisiones? Para actualizar palabras. Ahí está, con eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo que yo digo hoy, 80 años atrás, las mismas palabras tenían otro sentido. ¿Sí? Por ejemplo, y yo digo, la clase de biología estuvo una masa. Un término que lo escuchamos normalmente. Ustedes no entienden lo que yo quise decir, pero si yo lo decía hace 80 años atrás, no me iban a entender lo que yo decía. Entonces la revisión tiene que ver con esto. Con lo que hoy tiene un sentido, en 100 años va a tener otro sentido la misma palabra. ¿Me entienden por qué la cuestión de la revisión? ¿Está? Bien, entonces, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Por todo lo que mencionamos recién y vamos a repasar. Porque las copias que tenemos son muchas. Porque son muy cercanas al original y porque eran muy severos los que copiaban. Porque si tomamos todas las copias que nosotros tenemos hoy, podemos llegar al original a través de una técnica gramatical que se llama crítica textual. Porque encontramos los rollos de Isaías de 60 años y me aportaron 1000 años de confiabilidad. Porque lo mismo que pusieron un grupo de personas que se ocupaban de escribir, era igual a lo trascendió otras dos generaciones, otros dos tipos de personas que hacían lo mismo. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. Vamos a meternos en los minutos que nos quedan. ¿Quieren que tomemos un recreo de 5 minutos? ¿O terminamos el minuto antes? ¿Quieren que lo tratamos antes? ¿Cómo quieren? Como vos quieras. Bueno. Repetemos en otro tema. Ustedes tienen la parte 2. La parte 1 estaría terminada. ¿Sí? Pregunto, porque Dale. cuando hiciste cuadro la semana pasada decía cantidad de copia, pero y copia más cercana al original. En este tenemos, en el punto 1 la copia más cercana al original, la cantidad de copia, y acá en el punto 3, Puede ponerse lo de los copistas, o sea, de la rigurosidad, en los copistas, tiene que ver con esto. Son las tres iguales. ¿Qué? Ahí es confiable toda traducción aparte de la Reina Valera. No. Versión No. actual. No. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Todas las copias son confiables? La respuesta es no. Porque hay traductores que por tratar de que nosotros entendamos de una manera más sencilla la Biblia, utilizan palabras que no tienen que ver ni parecido con lo que quiere decir el original. No sé si me entienden. Hay cambio total de conceptos. ¿Sí?
no podemos cambiar ciertas palabras porque nos vamos muy lejos, ¿sí? Sobre todo las modernas. Y hay una versión que vos no podés decir, no, La- esta no la compre porque... No, la que te puedo decir que usé siempre la Reina Valera y la de las Américas. Esa es mejor que la Reina Valera. La Biblia de las Américas es mejor copia que la de las Américas. Lo que pasa es que el idioma universal evangélico estamos acostumbrados a Reina Valera, que no es mala, está muy bien. ¿Sí? ¿Y la nueva versión internacional? No la conozco, no conozco todas las versiones. No conozco todas las versiones, pueden usar la versión inglesa. La internacional es muy similar a la que nosotros estamos acostumbrados, lo que es muy distinta a la del lenguaje actual. Esta Bueno. sí cambia bastante. Y ustedes lo que podrían, o sea, yo no quiero, no lo uso yo, que me toca con la enseñanza y las predicaciones y qué sé yo, no es algo que a mí me acostumbro ni me gusta hacer, pero ustedes pueden acceder a libros como el Vine o la concordancia Strong. Cuando ustedes van a la concordancia Strong, está muy bueno eso, porque ustedes leen una palabra, vamos a poner tentación. Entonces van a esa concordancia que tiene un código y un número y te dice qué significaba en el idioma hebreo, qué significaba en el idioma griego. ¿Sí? Ahí está. ¿Pero qué? ¿Vinieron por acá? Ahí está. Ah, ¿estudiaron eso? ¿Sí? La concordancia Strong te dice lo más cercano al original. Vamos a un ejemplo de otra palabra que usé en un mensaje el otro día. La palabra que ustedes van a ver en Romanos aparece en Romanos capítulo 1. La palabra sinceridad. Sinceridad. ¿Sí? Lo usamos, como dice Pablo, hemos sido sinceros con ustedes. La palabra sinceridad en hebreo o en griego. No, en el idioma griego, no. En griego, vamos a ver. En griego significa puesto al sol. Tenía que ver con los antiguos artesanías de cerámica que realizaban los artesanos. A veces se cachaba y claro, el artesano no quería perder esa obra que él hacía. Entonces, ¿cómo la tapaba esa falla, esa grieta? La tapaba con cera. La ceraba y cubría el error. Entonces, ¿qué hacían los buenos compradores? Decían, bueno, yo no quiero este cacharro, pero lo voy a dejar debajo del sol. Me voy a dar una vuelta por ahí y voy a ver si el sol no derrite la cera. Si no hay cera, va a quedar igual como está, pero si hay cera, la cera se va a derretir. Entonces fue tomar esa palabra para hablar de lo que significa sinceridad. De alguien que no oculta grietas, que no tiene nada que esconder, de alguien que es sincero. Entonces, esta palabra fue bajo el sol, pero los latinos cuando la tradujeron, en latín, la tradujeron sincero, que significa que no tiene cera. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, en griego significa puesto bajo el sol. Los latinos tradujeron sincero. Y en castellano está sincero. ¿Entendés? Y entonces eso porque Reina hizo la traducción. Porque Reina que se dio cuenta que la mejor palabra que podía poner para esa que significaba puesto bajo el sol era sincera. ¿Me entendés? No porque haya hecho la traducción desde latín, sino porque... No, porque él, pensando en la idea, en griego significa algo puesto bajo el sol. Ya está, no tiene cera. Sincera. ¿Me entendés? No sé si me entienden lo que digo. Bien, es un ejemplo. Hay predicadores inclusive que cuando están predicando explican en griego quiere decir una cosa y en latín quiere decir Sí. otra. Es que hay palabras que a veces si no las explicamos, si no las explicás, por ejemplo, vamos a poner Hebreos, capítulo 2, habla del concepto de cuidar la salvación. Habla creo que Hebreos 2 habla de cuidar la salvación tan grande, ¿sí? O, ¿cómo dice? Vamos a verlo, vamos a ver ejemplos. Aquí estamos. Hay una palabrita allí que no me recuerdo. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que atendamos
las cosas que hemos estudiado, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Ahora, esta palabra deslizar nos da la idea de alguien que se está por caer, pero esa palabra es tomada de otro concepto, de otra idea. Si yo lo veo de esta manera, es que la salvación se puede llegar a perder porque uno se cae, la pierde. No. Tiene que ver con los barcos que estaban amarrados al puerto. Cuando había vientos, el barco se deslizaba. Se deslizaba. La palabra es esa. Un barco que no está bien amarrado. No sea que perdamos el rumbo. Bueno, ¿ves? Esta versión está bien explicando el concepto este. ¿Está bien? Ustedes vean que cuando yo les digo una cosa, yo estudié la Biblia en el seminario 4 años. ¿Saben cuál es la conclusión? Agarren la Reina Valera y dedíquense a estudiar lo que la Reina Valera dice. Les digo por experiencia. Porque si no se van a volver locos. Van a querer ver qué dice el original siempre y está bien traducido, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. No me acuerdo qué me faltó decir con respecto a esto. Vamos a introducirnos en el otro tema. En el minuto que nos queda vamos a empezar. Yo le quiero pedirle que después viene vamos a terminar. Ustedes quédense tranquilos que vamos a terminar. Ahora ustedes vieron que empezamos con la parte 1 con los objetivos. Vamos a la parte 2. La parte 2 la vamos a pasar muy rápido, porque es una cuestión de historia, que es una cuestión de cuestiones que tienen que ver con los problemas de la historia. Bien. Dice, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Ahora bien, vamos a respondernos a otra pregunta. Escribió Moisés 5 libros, posiblemente Job 6 libros. Después vinieron los jueces, después se escribió el libro de Ruth, ¿Quién fue el que se encargó de decir, bueno, a ver, vamos a juntarlo a todos estos libros en un solo libro? El Nuevo Testamento. ¿Quién dijo, bueno, los evangelios, estos 4 son los que están, los relatos del evangelio, vamos a tomar el de estos 4, y otros no? ¿Quién dijo, la carta de Pablo a la Odisea, esta no es sagrada, la de Corintios sí? ¿Quién fue? Bien, la recopilación. Vamos a hablar, por eso dice, aprender el significado de canon. Canon. Canon significa caña o vara de medir. Y no es nada más ni nada menos que un objeto de medición. Por ejemplo, ¿qué objeto de medición conocemos nosotros? Una regla. Hasta. Sí. El metro que mide. Distancia. ¿Sí? Si yo tendría un litro con una botella, ¿qué mido? Con C, cantidad. O el volumen, no sé. Puede ser que yo lo diga, ¿no? Los matemáticos. ¿Qué medimos? ¿El volumen o la cantidad de litros? El volumen, tenía razón. Medimos el volumen. Ambos son instrumentos que nos sirven a nosotros como regla de medición. Bueno, el canon era una caña similar a lo que nosotros podemos llamar un metro. ¿Está? Sin embargo, esa palabra se fue tornando el sentido en la teología, ocupó un rol importantísimo. ¿Qué significa canon? Significa la medida que tenían que tener los libros para considerarlos sagrados, escritos por Dios, inspirados por Dios. ¿Sí? Y acá vamos a usar una serie de términos que son sinónimos. Libros sagrados, vamos a poner un par de libros sagrados, son inspirados, con todo lo que aprendimos de la palabra inspiración. Ahora se dan cuenta que es importante aprender el concepto de inspiración con todo esto. Y vamos a usar otro término, escritura. ¿Por qué escritura? Porque cuando en la palabra de Dios aparece el término escritura, siempre hace referencia a los libros sagrados inspirados por Dios que son canónicos. Vamos a aprender una nueva palabra. Canónicos. ¿Sí? Son todos sinónimos estos términos. Términos que vamos a empezar a manejar
para lo que queda esta clase y para la que viene. Libros sagrados son los libros inspirados por Dios, como dice 2 Timoteo, es la escritura. Cuando la palabra dice en la Biblia encontramos toda la escritura, está refiriéndose solamente a los escritos sagrados. Y son los canónicos. ¿Por qué canónicos? Porque cuando ponemos un instrumento y lo medimos, ese libro cumple con el parámetro, cumple con el requisito. ¿Me entienden? Vamos a ver un ejemplo. ¿Hay una regla por acá? No hay. Imaginemos un metro. Yo tengo un metro, una cinta métrica. Para que el libro sea considerado inspirado, libro sagrado, que podemos llamar que es escritura inspirada por Dios, tiene que tener esta medida. Si se sale de la medida, no lo es. Bien. ¿Cuál es la medida que tenían que tener? Vamos a ver algunas. ¿Cuáles eran los requisitos que esos libros tenían que tener? Ustedes lo tienen en la página número 12. Pruebas a las que era sometido un libro para ser incluido en el canon. ¿Está en la página 12 ustedes? Sí. Pruebas. Bien, primero, se preguntaban, ¿es autoritativo? ¿Proviene de la mano del Señor? Ya vamos a ver que hay más de 2000 menciones en el Antiguo Testamento que aseguran que es palabra de Dios. Los profetas dicen, así ha dicho Dios. El que escribiera en nombre de Dios es autoritativo, proviene de la mano del Señor, es profético, fue escrito por un hombre de Dios. Y sí, porque el Pentateuco lo escribió Moisés, escribió Job, y él mismo dijo que ese libro era inspirado por Dios. Sí. ¿Autoritativo o autoritario? Acá tenemos autoritario. Es una palabra, yo que digo, pero está bien. Es autoritativo, quiere decir que proviene de Dios. Está bien puesto. Es profético, lo escribió un hombre de Dios. Es auténtico. Se utilizaba una frase que era sin duda deséchalo. Ya vamos a hablar de los libros deuterocanónicos o de un segundo orden o libros apócrifos. Es dinámico, tiene el poder de Dios para cambiar vidas, ¿sí? Tiene que ver con si fue recibido, leído y usado, fue aceptado por el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver con esto? A ver, Isaías profetizaba, es auténtico, la profecía de Isaías era verdadera, lo que él decía se cumplía. Las advertencias de Isaías tenían que ver con algo que iba a pasar. Sí, juntaban todos estos requisitos, hombres de Dios, y decían que era sagrado o que no lo era. Ahora, no había tanto problema. En la antigüedad, porque los hombres de Dios decían ser hombres de Dios, y sus escritos aseguraban su vida, su testimonio, etcétera. ¿Sí? Ahora, fue necesario esto de la recopilación. Vamos a imaginarnos, la primera parte no había problema, la de Moisés. Después vino Josué, ¿qué hizo? Conquistó, él escribió la crónica de lo que él hizo. Hay muchas evidencias que a Josué le escribió Josué. Por ejemplo, cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, es él el que está hablando, no hay ningún problema. Los jueces, vinieron el libro de los jueces, no hay ningún problema porque el pueblo estaba concentrado. Ahora viene la cuestión después, porque viene lo que pasó con Saúl, que escribe Samuel lo que pasó, ¿sí? El profeta, lo que pasó con David, lo que pasa con Salomón, ¿sí? Ahora después viene la cuestión, porque el reino se divide, ¿se acuerdan? Ustedes estuvieron estudiando acerca un poco, ¿no? Vamos, esto no lo quiero borrar, quiero que se graben en la cabeza estos términos que son similares. Vamos a suponer, Moisés, después viene Josué, después viene la época de los jueces. ¿Se acuerdan que eran los jueces? Que los jueces eran los que juzgaban a Israel. Débora y Barak, Sansón, ¿sí? Todos los jueces. ¿Qué viene después? Primero y segundo Samuel. Termina con los 40. Primero está Reyes. Está bien, pero no cronológico. Vamos a la historia, ¿no? Están los jueces, vienen los 40 años del reinado de Saúl, los 40 años de David, los 40 años de Salomón. Salomón tiene un hijo
se subleva un general del ejército y se va al norte. Jeroboam, Abajo, ¿quién queda? Roboam. Este también hizo las cosas mal, porque en vez de pedir consejo a los ancianos, le pidió consejo a los amigos. ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Bien. En el norte fueron todos los jueces, los reyes hicieron lo malo de los ojos de Jehová. Siempre, se alejaron de Dios. En el año 722 son cautivos. Por así, al norte. La capital era Samaria. Y acá son 10 tribus. Y nunca se volvieron amigos. Estos, bueno, hay uno que hacía las cosas mal, pero todo venía el hijo que hacía las cosas bien. Y así. Hasta que duraron un poco más. En el año 586 vino el rey de Babilonia, que se llamó Nabucodonosor, y lo llevó cautivo. Entre ellos estaba Daniel, Ahora piensen acá, vamos a ocupar esto. Están los jóvenes que se fueron al cautiverio, obviamente. Por un lado está Daniel, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? ¿A dónde lo llevaron a él? Cautivo. ¿Dónde aparece él? En el palacio. Daniel está en el palacio. Pero está Ezequiel también. No está en el palacio. Ezequiel está en el palacio con el pueblo. En Jerusalén se quedaron algunos. Entre ellos, Jeremías, hasta lo último, ¿no? Casi que terminó con la cautividad su ministerio, pero estuvo Jeremías. Uno profetiza en el palacio, otro profetiza fuera del palacio y otro profetiza en Jerusalén. En el norte le mandaron un profeta al norte. Está, por ejemplo, Oseas, creo que anda por ahí, Jonás, estos profetizan por acá. ¿Sí? Uno profetiza acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá. Muchos de ellos no se conocían. Después vamos a ver algo la semana que viene interesante, una profecía de Ezequiel y de Daniel, que parecen que profetizan cosas distintas con acerca de un rey. Uno dijo que iba a ser llevado a Babilonia y que estaría delante de Nabucodonosor. Y el otro rey dice que no lo veía más a Nabucodonosor. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Lo llevaron? Si no lo vio. Lo llevaron pero le sacaron los ojos. Y a simple vista parece una contradicción, pero cuando lo complementamos es armonía, la palabra de Dios. Ahora, fue necesario que después de todo esto, cuando vuelven del exilio, alguien tenía que recopilar los dichos de Ezequiel, sus escritos, los de Daniel, sus escritos, lo que había pasado acá. ¿Quién fue? La tradición judía dice que fue Esdras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba el profeta? Estaba el líder que era Nehemías, y con los años cae Esdras, escriba diligente para escribir y diagar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Recopiló todos esos escritos sagrados y va a formar el canon del Antiguo Testamento, con la vara de medir que nosotros hemos dicho. ¿Cuáles eran los libros sagrados? ¿Cuáles no lo eran? Después vienen los 430 años de silencio, se suma a todo lo que él juntó, las profecías de Zacarías, Ageo y Malaquías. Después de los 400 años de silencio, hay una necesidad. Los judíos se juntaron. No tengo el mapa ahora, pero cuando ustedes ven el mapa, fíjense que hay un puerto en Jope, cerca de Jerusalén. Hay un lugar que se llama, cerca de Jope, que se llama Jamnia. En este lugar se juntaron personas espirituales y decidieron establecer de forma ordenada, ¿sí? Sentarse a hablar del asunto y decir, este es el canon y acá se cierra el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en estos tiempos también circulaba literatura religiosa, escritores, pero lo religioso y lo que estaba bien no significaba que era sagrado, que era inspirado, que era canónico, que era escritura. ¿Me entienden o no entienden? ¿Me entienden? Entonces en Jope, cerca de Jope, en un lugar que se llama Jamnia,
personas espirituales cierran el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué hora es? Menos 5. Vamos a terminar acá, la semana que viene nos metemos en el canon del Nuevo Testamento. Pero entender más o menos cómo podemos confiar que lo que yo tengo hoy no fue que Pedro lo escribió y lo tradujo Reina Valera y es esto, no. Hay un proceso. Pero lo más importante de todo, con esto vamos a cerrar y nos vamos a ir a casa. Ustedes piensen en esto. El Dios de la inspiración, el Dios que sopló palabra de vida, el que sopló el aliento de su palabra, es el Dios de la preservación. Y Él se encargó de buscar personas que hagan su trabajo con rigurosidad. Se encargó de que las copias sean tantas que nosotros podamos confiar. Ahora, cuando terminemos la materia, nos vamos a dar cuenta de algo. De que es un escalón. Todo esto es una escalera. Todo lo que estamos estudiando nos ayuda a nosotros a confiar. No es un absurdo libro que tenemos en nuestra mano. No es que lo escribió un hombre y nosotros no confiamos. No es ciega esa fe. Entonces, tenemos el concepto de inspiración, de revelación. Sumamos los rollos del mar muerto. Sumamos la cantidad de copias. Sumamos la severidad de los que escribieron. Y cuando llegamos al último, hay un escalón que siempre vamos a dar nosotros. Y es la fe. ¿Sí? Aunque estudiemos todo, vamos a ver que Dios quiere ver en cada uno de nosotros fe. La tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Y nosotros confiamos en ella. Vamos a orar, vamos a pedir a Raúl que cierre con una oración.